Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Seguimos en el estudio de la carta del apóstol Juan, en su tercera carta, entonces vamos a continuar ahí. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, vamos a orar, pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en esta hora nos das la oportunidad, Señor, de llegar a tu casa y estar en esta hora dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que tu palabra nos confronte, pero también, Señor, nos traiga esperanza en nuestro Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar citando lo que dice el pastor Miguel en su libro Integridad y Sabiduría. Dice lo siguiente: el cristiano debería distinguirse por encima del no creyente por su manera de comprar, vender, invertir, administrar sus recursos y en general hacer negocios. Cuando el creyente es mal administrador del tiempo y los recursos que Dios ha puesto en sus manos, deshonra el evangelio de Cristo. Es por ello que nosotros somos llamados a vivir para el Señor. Cada paso de nuestra vida debe ser para darle la gloria a Dios en todo momento. Como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique su nombre, una vida para el Señor, vivir para el Señor. Cuando nos piden referencias de alguien como para recomendarlo en algún trabajo, no es fácil, y pasó en esta semana, ¿sí? Sin embargo, es algo que debemos hacer con seriedad y sinceridad, ser sinceros cuando se nos pregunta. Y me hicieron esta pregunta en esta semana: ¿qué opinión tiene usted de esta persona? Esa fue la pregunta. ¿Qué opinión tiene de esta persona? Y cuando tú conoces a alguien, no tienes que pensarlo mucho. Cuando has visto su vida, su testimonio de cómo él realmente está viviendo la fe, no tienes que pensarlo mucho. Y yo pregunto, y te quiero hacer la misma pregunta: ¿qué opinión tienes tú de la persona que conoces? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Y es aquí donde tengo que decir que el testimonio se va construyendo a medida que comprendemos el Evangelio. A medida que vamos comprendiendo el Evangelio, vamos entendiendo realmente lo que significa vivir para el Señor. Y entonces aquí donde tenemos que preguntarnos: ¿cómo es vivir para el Señor? ¿Cómo es la vida de alguien que vive para el Señor? ¿Cómo es? Esa es la pregunta. Y hay dos respuestas que hemos encontrado en la carta de Juan, su tercera carta. Dos respuestas. La primera: en primer lugar, aquel que vive para el Señor es fiel en todo lo que hace. Alguien que vive para el Señor es fiel en todo lo que hace. Dice el versículo 5, comienza así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vean lo que dice el texto. La palabra conducir, porque dice amado, fielmente te conduces, la palabra conducir es un verbo que está en tiempo presente y significa hacer o llevar a cabo algo. Entonces, vemos que Juan está dando referencias de la vida de Gallo y no está diciendo: Gallo, fielmente te condujiste, estaría en tiempo pasado, ¿verdad? Pero está diciendo:
fielmente te conduces ahora. Ahora. Esto indica que la vida cristiana no es algo que se vive en momentos o espacios. O sea, si hoy amanecí con ganas, no. O sea, la vida cristiana es todo el tiempo vivir para el Señor, todo el tiempo. La segunda palabra que encontramos aquí en el texto es prestar. O sea, fielmente dice, te conduces cuando prestas algún servicio. La palabra prestar es un verbo que en el griego se lee así, ergase o ergasomai, la palabra en griego. Y se refiere a una acción en particular y tiene que ver con el trabajar o hacer algo. Cuando haces algo, cuando trabajas algo. Estos dos verbos denotan aquello que hacemos y que cualquier persona puede llevar a cabo. Y yo me preguntaba cuando estudiaba estas dos palabras, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque todos, sea cristiano o no, puede trabajar y hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Y encuentro que la diferencia o el énfasis está en que hay una palabra anterior a esta, el cual inicia el texto, fielmente. O sea, fielmente te conduces. La palabra aquí clave es la fidelidad. ¿Cómo es una persona fiel? ¿Cómo es alguien que vive en fidelidad? Y encontré este significado. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Y esto cabe muy bien cuando dos personas se juran amor en el altar. ¿Sí? Se juran fidelidad, lealtad, sea en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud. Y hay una serie de cosas que se repiten en el altar. ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas? Muchos no son fieles. Muchos escapan y se van. ¿Por qué? Porque no hubo fidelidad. Eso es lo que implica la fidelidad. Alguien dijo lo siguiente: es fácil ser heroico y generoso en un momento determinado. Lo que cuesta es ser fiel y constante. Lo que cuesta es ser fiel y constante. Entonces yo pregunto, ¿es posible ser fiel? ¿Es posible vivir en fidelidad? Y la respuesta es sí, sí es posible. Y no por lo que uno pueda lograr, sino por lo que Cristo hace constantemente en nuestras vidas. Por eso uno puede ser fiel. Y tenemos la esperanza, amados hermanos, de poder escuchar estas palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es fidelidad, hermanos. Y encuentro en este pasaje que dice: sobre poco has sido fiel. Eso significa, hermanos, que humanamente para nosotros es casi imposible ser fiel. Pero ¿cómo es posible que tú y yo podamos ser fiel? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque Cristo está obrando en nuestras vidas. Ser fiel es consecuencia entonces de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Tú y yo podemos ser fiel en todo lo que hacemos por el poder del Evangelio en nosotros. Y esto es vivir para el Señor, vivir en fidelidad. Por eso la pregunta, ¿cómo es vivir para el Señor? ¿Cómo es la vida de alguien que vive para el Señor? El texto aquí lo menciona el apóstol Juan. Le dice a Gallo: hermano o amado, ¿verdad? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente.
fielmente te conduces. Y eso es lo que el Señor espera de ti, fidelidad. Por eso la pregunta, ¿cómo es la vida de alguien que vive para el Señor? ¿Cómo es? La vida de alguien que vive para el Señor es una vida que busca agradarlo en todo, hacer las cosas bien, porque es para el Señor. En segundo lugar, aquel que vive para el Señor colabora con la verdad. Colabora con la verdad. El versículo 8 dice así: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El texto dice nosotros. No está diciendo Juan, ustedes. Está diciendo nosotros. Juan se incluye en esta noble tarea. Y hacer esto, hermanos, es cooperar con la verdad del Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Dice Juan, ayudando a aquellos mensajeros de la verdad. Y aquí quiero hacer un poco de historia para comprender un poquito más el texto, a lo cual Juan se está refiriendo. Viajar y desplazarse en aquel tiempo no era una tarea fácil. Normalmente se viajaba caminando. Algunos disponían de burros porque los caballos eran solo para el ejército y personas nobles o relevantes, ¿verdad? Cuando estos primeros misioneros y maestros del Evangelio de Cristo llegaban a la ciudad donde vivía Gayo, llegaban cansados, hambrientos, necesitados de techo, comida y obviamente un baño refrescante. Gayo siempre tenía las puertas de su casa abiertas de par en par. Él los recibía y no solo los agasajaba durante su estancia, sino también les daba, les proveía todo lo necesario cuando ellos tenían que marchar para seguir el camino. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se sostenían estos predicadores de la verdad? ¿Cómo? El texto nos dice aquí, nosotros debemos. Entonces tenemos la encomienda de sostener a aquellos que predican la palabra, la verdad. Y hacer esto es cooperar o colaborar con la verdad. Eso es vivir para el Señor. Eso es vivir para el reino de Dios. Cooperar con la verdad. Es decir, estas personas que ayudaban, que abrían sus puertas, sus hogares para estos misioneros, que les proveía lo necesario y les ayudaba a que continuaran su camino. Estos eran partícipes, eran compañeros en la extensión del Evangelio, y eso significa cooperar con la verdad. Y aquí yo quiero reconocer a un pastor hace muchos años que se comprometió con el Señor, obviamente, para pagar mis estudios en el seminario. Recuerdo que en una comida que tuvimos, él me quedó viendo fijamente y me dijo, estás muy joven para estar aquí. Y yo le dije, sí, tienes razón, pero pues yo quiero aprender, nada más. Y entonces me dijo, ¿no te gustaría ir a un seminario e iniciar una preparación desde cero? Conocer los principios básicos, porque aquí son cursos que se dan ya a pastores que ya estudiaron en el seminario. Y yo le dije, pues me gustaría. No tengo los recursos económicos para ir a un seminario. Y entonces él me dijo, deja ver qué puedo hacer. Al día siguiente, porque él era el que estaba dando las conferencias, al día siguiente, en la comida final, ¿verdad?, el cierre de la conferencia, él me llama y me dice, yo te voy a apoyar.
yo te voy a ayudar para que vayas al seminario y estudies. Y yo bien emocionado, qué bueno, gracias, porque va a haber alguien que me va a ayudar. Y recuerdo que llegué con mi familia, con mis papás, y le doy la buena noticia. Y yo nada más recuerdo ver el rostro de mi padre, que me queda viendo así, y me dijo, ¿y cómo sabes tú que él te va a ayudar? Yo dije, es que él me dijo, se comprometió que me va a ayudar. Tenía yo como 20 días margen para inscribirme en el seminario. Y entonces le digo a mi papá, pues quisiera que me ayudaras para que me inscriba yo en el seminario. Y entonces él dijo, bueno, está bien, vamos a ir. Juntamos ahí el dinero para el pasaje, porque el seminario a donde íbamos a ir en ese tiempo estaba retirado, como unas 3-4 horas de camino. Entonces se juntó el dinero para el pasaje y íbamos yo bien contento porque voy a iniciar el seminario. Y fue realmente una aventura los primeros 6 meses o el primer semestre en la escuela. Una aventura porque realmente el hermano no había mandado nada. O sea, no había depositado ni siquiera la inscripción, pues. Y entonces yo dije, bueno, no sé si esto vaya a ser verdad, que el hermano vaya a cumplir su promesa. Recuerdo que al finalizar el semestre, un mes antes, recuerdo que el administrador me buscó y me dijo, tengo una plática pendiente contigo. Te voy a ser sincero, me dijo, ¿estás comiendo aquí de gratis? Porque nadie ha pagado la colegiatura ni nada. ¿Ya tienes una deuda? Eran 3,000 pesos, si no mal recuerdo, de colegiatura mensuales. ¿Sí? Imagínense, 6 meses habían pasado. ¿Ya la deuda? ¿Y de dónde? Entonces me dijo, mira, no sé cómo le vayas a hacer. O sea, si no tienes el dinero para el próximo semestre no te podemos inscribir. Así es que, pues, ni modos. Lo siento mucho, yo no puedo hacer nada. Recuerdo que eso me lo dijo un día antes, ¿no? Ya yo estaba realmente triste, preocupado porque había una deuda y a la vez pensando, bueno, yo siento que el Señor me llamó para esto, pero veo que no se está confirmando nada. Entonces dije, bueno, si esto es del Señor, algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Recuerdo que al siguiente día me busca otra vez el administrador con un rostro sonriente y feliz. Me dijo, tengo buenas noticias. Y yo digo, ¿y cuál es esa buena noticia? Lo quiero saber. Ya pagaron la colegiatura. Qué feliz. Y me dijo, y tengo otra buena noticia. No solo pagaron el primer semestre, sino también el segundo. Así es que tú ya tienes cubierto el año completo. Así es que para el próximo año tú ya no te vas a preocupar. Ya está pagado. Bien, no quiero hacer la historia muy larga. Solo quiero mencionar esta parte. Recuerdo que el hermano fue fiel. Cumplió los 4 años que estuve estudiando en el seminario, los 4 años él estuvo ahí y fielmente apoyó, pagó todo. Cuando terminé la licenciatura, recuerdo que escribí un correo, se lo envié porque él ya estaba en Holanda, mandé el correo y le digo, muchas gracias por haberme apoyado. Y yo tenía la idea de que él me iba a pedir algo, me iba a decir, no sé, te vas a ir de misionero en algún lugar del país, algo pensé yo, ¿verdad? Y no, él me respondió y me dijo, sé de bendición a la iglesia donde Dios te quiera llevar. Y por eso estoy aquí, hermanos, porque hubo alguien
que dijo: voy a apoyar a ese joven. Eso es colaborar con el Evangelio, hermanos. Eso es ayudar para que el Evangelio de Cristo se siga predicando. Y el hermano lo hizo sin recibir nada a cambio. Pues imagínense la distancia, ¿sí? Pero él dijo: quiero colaborar. Eso es ayudar, hermanos. Ahora que iniciamos las escuelitas bíblicas, que inician mañana, tenemos una oportunidad para colaborar. ¿Por qué? Porque estos niños que vienen, no sé si de joven ellos continúen en el Evangelio, no lo sabemos. Pero estamos colaborando. ¿Para qué? Para que por lo menos algo se les pueda quedar. Y que eso sea para toda la vida. De esa manera nosotros colaboramos con el Evangelio. Por eso yo quiero preguntarte: ¿de qué manera estás colaborando tú con la verdad? ¿De qué manera? Fíjese lo que dice aquí el texto. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada a cambio. Fíjese, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, ahí viene la parte importante. Bueno, estos misioneros, dice, salieron sin aceptar nada de los gentiles. Y aquí hay una explicación por qué dice el texto de los gentiles. Se está refiriendo a aquellos que no son de la familia, o sea, no son cristianos, ¿verdad? Y lo que Juan está diciendo: no es posible que un predicador vaya y le pida ayuda a alguien que no cree, ¿verdad?, en la fe. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene compromisos para ello. Pero los cristianos sí. Entonces, por eso el texto dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Así de fácil. ¿Cómo lo ponemos esto, hermanos? Como la familia de sangre. Se supone que como familia debemos de ayudarnos. Y a veces pasa lo contrario. A veces las familias buscan apoyo con personas que no son familia de sangre. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Eso no es posible. Se supone que entre familias nos debemos ayudar. Y ese mismo concepto Juan lo está tomando y está diciendo: bueno, así debe ser con la familia cristiana, que entre todos nos ayudemos. Por eso yo quiero concluir leyendo lo que dice Romanos 14:8. Dice así: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Recuerda el tema? Vivir para el Señor. Debemos vivir para el Señor. ¿Y cómo es vivir para el Señor? ¿Cómo es la vida de alguien que vive para el Señor? Por eso yo quiero preguntarte: ¿de qué manera estás colaborando con la verdad? ¿De qué manera estamos colaborando con la verdad? ¿Cuál es el pensamiento de aquel que vive para el Señor? ¿Cómo piensa? La respuesta está en el texto que hemos leído. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es vivir para el Señor. Y Gallo vivía para el Señor, porque lo hemos visto aquí en su testimonio, en su vida. Entonces, amados hermanos, si somos del Señor, vivamos para Él. Si somos del Señor,
Vivamos para Él. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.